Hola, les saluda Julio César Ventura Hernández, estudiante de la carrera Licenciatura en Educación, opción Matemática, de los planes complementarios que ofrece la Universidad de El Salvador. Me encuentro cursando la asignatura didáctica de la geometría con el licenciado Rudis Vladimir Vázquez Vázquez. Nos encontramos en el ciclo número 2 correspondiente al año 2021. El contenido a tratar en esta oportunidad es Introducción a la geometría con cuadriláteros. En esta oportunidad tengo el placer de compartir el siguiente ejercicio con ustedes, el cual detallamos a continuación. Las diagonales de un cuadrilátero ABCD se cortan en O, sean M y N puntos en la diagonal AC, tales que AM es igual a CN y BM de N es un paralelogramo. Mostrar que ABCD es un paralelogramo. Bueno, vamos a relacionar la información que nos da el ejercicio para construir la figura. La tenemos a continuación. Tenemos el cuadrilátero ABCD, trazamos las diagonales de B a D y la diagonal de A a C, tal como la tenemos acá. Se cortan en el punto O. Al mismo tiempo tenemos que en la diagonal AC tenemos el segmento AM y el segmento CN, tal como lo especifica el ejercicio. Para demostrar que ABCD es un paralelogramo, vamos a probar que el segmento AB es igual al segmento CD y al mismo tiempo cumplen que son rectas paralelas. También vamos a probar que el segmento AD es igual al segmento BC y al mismo tiempo también debe de cumplir que son paralelas entre sí. Vamos a proseguir a la demostración. AM es igual a CN. Esto lo podemos escribir por hipótesis, ya el ejercicio nos da esa igualdad. También podemos decir que BM es igual a ND. La justificación por ser lados opuestos de un paralelogramo. Sabemos que BMDN es un paralelogramo y el segmento BM es paralelo con el segmento ND y son congruentes. Podemos decir también que el ángulo OMB es igual a el ángulo OND. La justificación por ser ángulos alternos internos entre paralelas. Me estoy refiriendo a este ángulo y a este ángulo, sabiendo que este segmento de recta de BAM es paralelo con el segmento de recta de NAD, por lo tanto el ángulo OMB es igual con el ángulo OND por ser alternos internos entre rectas paralelas. Esa sería la justificación. En consecuencia, podemos decir que el ángulo AMB es igual a el ángulo CND. La justificación es porque sus ángulos suplementarios son iguales. La medida de los ángulos suplementarios son iguales, dado que el ángulo OMB es congruente con el ángulo OND. Esa sería la justificación. Detallando estos elementos, podemos decir que el triángulo AMB es congruente con el triángulo CND.
CND. Y el criterio sería criterio LAN, ya que probamos que este lado es igual a este lado, este ángulo es igual a este ángulo y el segmento AM es igual al segmento MC. Para esclarecer mejor, vamos a comprobarlo con estos dos triángulos. Voy a sobreponer uno sobre el otro y verificamos que todos sus ángulos y vértices coinciden, tal como aparece acá. Ahí está. Vamos a sobreponerlos en la figura para verificar si encajan perfectamente. Acá tenemos ya los triángulos y, como podemos ver, encajan perfectamente. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el segmento de recta de A a B es igual con el segmento de recta de C a D. Y el ángulo MAB es igual con el ángulo, o es congruente con el ángulo DCN. Son congruentes. Por lo tanto, podemos decir que si estos ángulos, este ángulo y este ángulo, es de igual medida, podemos concluir que el segmento de recta de A a B, o viceversa, y el segmento de recta de C a D son paralelos. Acá lo tenemos esta información. Vale. Verifiquemos en el triángulo BOC y el triángulo AOD. Podemos escribir que el ángulo COB es igual con el ángulo AOD. La justificación es por ser opuestos al vértice. Estamos hablando de estos ángulos por ser opuestos al vértice. También podemos decir que el segmento BO es igual con el segmento OD. La justificación es porque es la diagonal del paralelogramo BMDN y se bisecan en O, se cortan en partes iguales. En consecuencia, puedo decir que AO, el segmento AO, es igual al segmento OC. Dado que MN es la diagonal del paralelogramo BMDN y se están cortando en O, aquí se bisecan, y por hipótesis tenemos que AM es igual a CN, por lo tanto podemos concluir que AO es igual a OC, tal como lo tenemos acá. Identificando estos tres elementos, podemos concluir que el triángulo BOC, es congruente con el triángulo AOD. Para esclarecer mejor esa congruencia, acá tenemos dos triángulos, uno de color rojo y otro de color amarillo. Voy a sobreponer uno sobre el otro y nosotros identificamos que encajan perfectamente sus lados y sus vértices, tal como se detalla a continuación. Entonces vamos a
sobreponerlos acá para ver si encajan perfectamente también en la figura, para determinar la congruencia de triángulos. Acá podemos verificar que los dos triángulos encajan perfectamente en la figura. Por lo tanto, podemos decir que el triángulo de color amarillo con el de color rojo son congruentes, tal como lo teníamos acá. Eso podemos concluir que AD es congruente o de igual medida con el segmento BC. Al mismo tiempo podemos decir que el ángulo DAO es igual con el ángulo OCB. Vamos a borrar acá. Igual con el ángulo OCB. Estamos hablando de estos ángulos. Si estos ángulos son iguales, podemos decir que AD es paralela con BC. Dado que tenemos ángulos iguales entre dos rectas y si son iguales, esta recta AD es paralela a la recta BC por ser alternos internos estos ángulos. Ya demostramos que AB es igual a CD. También concluimos que AB es paralela a la recta CD. También demostramos que AD es igual al segmento de recta BC y al mismo tiempo estas dos rectas son paralelas, los segmentos de recta. Entonces, lo hemos demostrado gracias a la congruencia de triángulos. Y si los pares de lados opuestos de este cuadrilátero son paralelos y si al mismo tiempo son iguales, concluimos que el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Gracias.